Ok, estamos grabando y pueden compartir pantalla cuando Voy, gusten. profesor. Bueno, Me avisan. ¿Se ve algo? No, ¿Ahora? no. ¿Ahora sí? Sí. Ok. Muy buenas tardes, profesor Jorge Estrada, compañeros de la clase de microeconomía. El grupo número 5, conformado por Freddy Carpintero, Jennifer Campbell, María Ruiz y mi persona Clarisa de Gracia, estaremos presentando el proyecto Pecha Cucha con el tema Modelo de Competencia Perfecta. Resumen. La competencia perfecta es un mercado en donde los agentes pueden influir en el precio del bien o el servicio. Esto quiere decir, tanto los vendedores como compradores son precios aceptables, que ambas partes están conformes con lo que se ve o se vende, ¿no? O se compra. Se trata de un mercado en el que existe una gran cantidad de productores de una mercancía muy homogénea, en donde la curva de demanda es perfectamente elástica y el precio de mercado o de equilibrio surge de la ley de oferta y demanda. Cuando hablamos de competencia perfecta, nos referimos a una situación económica casi ideal y poco probable en la realidad. A continuación estaremos hablando un poco de la historia sobre este término, su significado, características, ejemplos, ventajas y desventajas. En esta diapositiva presentamos el sumario, que es el resumen traducido al idioma inglés. Índice. Estaremos viendo introducción, historia, definición de competencia perfecta, ejemplo de competencia perfecta, características, ventajas, desventajas, conclusión y las fuentes. Introducción. Durante este periodo en la clase de microeconomía, impartida por el profesor Jorge Estrada, hemos visto los diferentes temas que abarcan la materia este bimestre, como lo son introducción a la microeconomía de Marta, oferta y equilibrio, teoría de la elasticidad, teoría de la producción y costos de la empresa y teoría del consumidor. Como grupo número 5, que nos tocó el tema de modelo de competencia perfecta, en el que hemos podido recapitular lo más importante de ella, ya que no encontramos, como quien dice, una información muy extensa por ser un tema muy puntual. Daremos su definición, un poco de historia, sus características, ejemplos, ventajas y desventajas, como lo hemos estado viendo durante el proyecto en su índice y su resumen. Historia de la competencia perfecta. Los primeros economistas como Adam Smith y David Ricardo propusieron la noción que ahora llamamos competencia perfecta, viéndola como el ideal al que debe aspirar un sistema económico, especialmente en cuestiones de comercio internacional, que restringía abiertamente el funcionamiento de la oferta y la demanda. Vamos a estar tocando el tema sobre la definición de la competencia perfecta en economía. De acuerdo con la investigación, la competencia perfecta es un tipo de estructura de mercado en la que muchas empresas venden productos similares y que las ganancias son prácticamente inexistentes debido a la feroz competencia. Ejemplo de competencia perfecta. Ya que tenemos una teoría, vemos algunos ejemplos de la competencia perfecta. Cabe aclarar que son ejemplos que funcionan en el mundo real. Tecnología emergente. La tecnología emergente puede presentar un mercado parecido a la competencia perfecta. Según Masterclass, algunos software están ofrecidos por distintos proveedores, quienes al inicio de la competencia ofrecen casi por el mismo precio. Esto aún es más marcado cuando se trata de tecnología realmente innovadora, que en los primeros años serán ofrecidas por 2 o 3 compañías, por lo cual es fácil para los consumidores acceder a la información que necesiten para hacer una decisión de compra. Eso, pensando en los productos que realmente sigan igual y
que haya ningún diferenciador en el soporte del servicio generado. Ventas en línea. Un ejemplo interesante es pensar a los sitios de ventas en línea, como Mercado Libre, eBay o Amazon, como una oportunidad para ver la competencia perfecta en acción, al menos en alguna de sus características. Compraventa de divisas. Según Weissenhuer, el mercado de divisas también pone en marcha algunas de sus características de la competencia perfecta. Esto es porque el valor de la moneda no tiene grandes variaciones entre los diversos ofertantes en el mismo momento. Esto es todo lo que necesitas para comprender la competencia perfecta. Otro ejemplo de la competencia perfecta: mercado de servicios profesionales. En algunos casos, los servicios profesionales como la contabilidad, la consultoría o la abogacía pueden acercarse a la competencia perfecta. Existen numerosos proveedores que ofrecen servicios similares y los clientes tienen acceso a la información completa sobre los precios y la calidad de servicio. Otro ejemplo de competencia perfecta: mercado de acciones. En el mercado de acciones hay una amplia gama de compradores y vendedores que negocian acciones de empresas públicas. Si bien algunas acciones pueden estar influenciadas por ciertos actores, en general, el mercado de valores se considera un ejemplo de competencia perfecta, ya que la información está ampliamente disponible y los precios reflejan la interacción de la oferta y la demanda. Características. Todos los competidores tienen una participación de mercado similar porque las empresas no pueden competir en precio. Como las empresas producen dando ingreso marginal, coste marginal, no hay lugar para reducir los precios. Si una empresa redujese los precios, comenzaría a tener pérdidas porque cuesta más fabricar que vender. Vamos a estar viendo algunas características de las competencias perfectas y a su vez definirlas para mantener un concepto claro de cada una de ellas. Las compañías toman el precio en vez de determinarlo, dado que en este caso las empresas no determinan el precio, simplemente toman el que las fuerzas del mercado establecen. A lo largo plazo, las ganancias son iguales a cero, dado que el precio no puede alcanzarse con conveniencia. En la competencia perfecta podrían existir ganancias en un método corto, más no a largo plazo. También podemos mencionar los productos entran y salen del mercado sin barrera alguna. Los consumidores y empresas conocen perfectamente el mercado y los productos son homogéneos. Ventajas de la competencia perfecta. La estructura de mercado de competencia perfecta están orientadas al consumidor. No hay pocos participantes, sino al contrario, son varios. Los vendedores no tienen poder de influir en el precio. Las características, la calidad y la tasa de productos siguen siendo similares en todas partes de productos perfectamente competitivos. Desventaja de la competencia perfecta. Al ser la estructura de mercado más ideal, es solo un concepto hipotético o teórico de la economía con una existencia insignificante en el mundo real. Los vendedores no pueden agregar valor a su producto, el costo para el vendedor aumenta, pero los ingresos siguen siendo los mismos. La fuerte competencia es otra desventaja para los vendedores. Conclusión. Hablando en términos económicos, la competencia perfecta significa que compradores y vendedores coexisten y participan en el comercio con pleno conocimiento del precio del mercado, y cada uno de ellos considera que los productos ofrecidos es exactamente equivalente al de cualquier otro competidor. En esta diapositiva mostramos las fuentes, profesor y compañeros, de donde sacamos toda la información para que puedan corroborar todo lo investigado. Muchas gracias. Ok, bien, ¿alguna pregunta? Tiene. Ok. ¿Cómo ven, pregunto yo, cómo ven ese mercado aquí en Panamá? ¿Cómo lo vislumbran ustedes? Bueno, profe, por mi parte, yo creo que se utiliza, yo creo que muy poco, no sé si estaré errada, ¿no? Aquí yo creo que hay bastante competencia y siempre
el empresario trata de ganar. O sea, es bien difícil que una persona, por querer competir con otra, baje tanto los precios que no vayan a obtener ganancia. Pueda que se dé, pero lo veo como muy poco. ¿Alguien más? Profesor, ¿y cómo se le llamaría eso? ¿Competencia perfecta o competencia imperfecta? Bien, la competencia perfecta, ustedes mencionaron que existen varios competidores, ¿verdad? Varios competidores donde la información del precio existe, ¿verdad? Tanto para el consumidor como para los propios empresarios. Y que muchas veces el precio viene dado por la libre oferta y demanda. Y ustedes mencionaron ejemplos, ¿cierto? Es correcto. Sí, correcto, profe. Y entonces el consumidor también sabe los precios. Entonces sabe cómo regatear, ¿no? Irse como para el mejor postor. Es correcto. Así igual ustedes mencionaron contadores, profesionales, abogados también mencionaron. Y si me voy, digamos, a las empresas, los bancos ponen el precio y el precio es la tasa de interés, ¿verdad? Que le ponen, le asignan, porque son ellos, no es el gobierno, no es ni un ente del Estado, sino ellos que imponen la tasa de interés más conveniente. Y que si ustedes ven que en alguna medida esa tasa de interés sube, ¿qué es lo que hacen? Pues se cambia de banco. Nos cambiamos, exacto. Ya, renegocia una hipoteca, renegocia un préstamo personal a una mejor tasa, a unos mejores términos, y ese es un mercado de competencia perfecta, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuándo es imperfecta? Cuando ya viene la entrada del oligopolio y monopolio, ¿sí? Que en caso de Panamá, como somos un mercado pequeño, 4 millones de habitantes, pues no hay, a veces, dependiendo del tipo de empresa, por ejemplo, la cervecería. ¿Cuántas cervecerías hay? No cerveza, ojo, porque vienen cervezas de afuera. ¿Cuántas cervecerías hay? Embotelladoras, o dos, creo, ¿verdad? La nacional y la otra. La nacional. ¿Tres? La nacional. La Barú. La Barú. Correcto. Ay, caramba. Póngale tres. La cervecería nacional, la cervecería Barú y... Ok, sí, son tres, pero no recuerdo la otra. Y cervecería Panamá. Ok, imagínense, que entrara una cuarta, quinta, o sea, ¿a razón de qué? No hay más, ¿sí? O sea, naturalmente, digamos, y bueno, y los precios, ellos batallan para los precios, no es que la cerveza, yo no soy cervecero, por mí fracasan las, ¿cómo se llama? La cervecería, pero sí sé algo de precio porque he escuchado, ¿no? Y las cervezas están relativamente, digamos, baratas en comparación con otros países, ¿no? Entonces, profe, un mercado también sería el mercado farmacéutico. Aquí el oligopolio en la farmacia es bien grande. Bueno, ya eso entraría, o sea, ya entraría el monopolio. Más bien por los mismos proveedores. Los mismos proveedores hacen que eso dificulta un poquito, ¿no? Porque digamos que se ponen de acuerdo en los precios. Y eso no debería ser, ¿no? Pero se ponen tan de acuerdo en los precios que entonces aquí sí no podemos cambiarnos de competencia ni dejar de tomar las medicinas porque empeoramos de salud. Hasta hay algunas alternativas donde digamos, cuando hay oportunidad de viajar a Colombia, por ejemplo, se traen medicinas mucho más baratas, en España también mucho más baratas de allá, ¿no? Y estoy hablando de medicinas que valen, digamos, una píldora de 3, 4 dólares hacia arriba, por ejemplo.
es eso, ¿no? Aquí sí ya es esto de la farmacéutica ya definitivamente que es una especie de monopolio disfrazado, diría yo. Bien, entonces, gracias. Siguiente grupo. Buenas noches, profesor. Sería oligopolio. Oligopolio. Bueno, aquí ya viene la competencia imperfecta. Adelante. Buenas noches, profesor y compañeros. En esta noche presentaremos el proyecto integrador Los Oligopolios, integrado por Adrián Lora, David Díez, Catherine Cedeño, Gabriela Tamaño y mi persona Soledad Camarena. A manera de guía presentaremos un índice con la introducción, las características, ejemplo de oligopolios, ventajas, desventajas, escenarios básicos, comportamientos estratégicos, tipos de oligopolios, los supuestos generales del oligopolio, barrera de entrada, fuentes principales de barrera de entrada. Oligopolio es una estructura de mercado en la que solo hay pocos vendedores en el mercado. Aunque mucha gente puede equiparar a los oligopolios con los monopolios, son muy diferentes. Los oligopolios suelen existir dentro de una industria y tienen productos similares que atraen a la misma clase de consumidores. Principales características del oligopolio: pequeños grupos de productores, es decir, que existen pocos productores, distribuidores o vendedores. Los productores pueden influir sobre el precio y cantidad del mercado. Al haber poca oferta, toda la demanda debe pasar por ellos. Son interdependientes estratégicamente hablando. Suele haber barreras de entrada para los nuevos productores y el producto ofertado puede ser indistintamente homogéneo o diferenciado. Oligopolio diferenciado. En un oligopolio diferenciado hay pocos vendedores y cada vendedor tiene un producto diferente. Este tipo de oligopolio también se denomina diferenciación de productos. Por ejemplo, si nos fijamos en el sector de los teléfonos inteligentes, Apple y Samsung son de los principales actores en este mercado. Sin embargo, sus productos no son idénticos, tienen características y funcionalidades diferentes. Oligopolio concentrado. En un oligopolio concentrado hay pocos vendedores. Un pequeño grupo de empresas produce lo mismo o idénticos bienes, ya sean materias primas o productos industriales. Para ilustrar estos casos podemos citar productos como el cemento, el petróleo y el acero, entre otros. Si nos damos cuenta, estos productos son difíciles de diferenciar y tienen casi las mismas características. Oligopolio concentrado diferenciado. El oligopolio concentrado se caracteriza por presentar algunas características tanto del oligopolio diferenciado como el del concentrado. El ejemplo más común del oligopolio concentrado diferenciado puede ser la industria de los detergentes, zapatos, marcas como Nike, Adidas, los precitados, pasta dental o la leche. También hay muchos otros ejemplos de oligopolio concentrado diferenciado, como las empresas de servicios eléctricos o las compañías aéreas. Oligopolio competitivo. El oligopolio competitivo se produce cuando hay varias empresas que tienen productos diferentes y compiten entre sí, tanto en precio como en calidad. Ejemplo de esto pueden ser la industria de los alimentos, la industria de la moda, como son las marcas de ropa de diseño, o las industrias periodísticas, periódicos que compiten por el número de lectores. Ventajas de un oligopolio. Cuando hay un oligopolio, las empresas disponen de gran cantidad de herramientas para evitar que la competencia les supere. Tienen el poder de mercado para hacerlo. Cuando las empresas cuentan con ese poder, también presentan una mayor estabilidad. Esto hace que las empresas no deban preocuparse por su competencia, lo que las hace más robustas. Las remuneraciones, debido a esa ventaja en el mercado y estabilidad, suelen ser mayores. Debido a esta estabilidad, también los empleos suelen ser más estables y la temporalidad tiende a ser, por lo habitual, menor. Al no haber tantos problemas, el funcionamiento de la empresa es mejor. Desventajas de un oligopolio.
Cuando hay oligopolio, el poder de mercado hace que estos puedan influir en la oferta y por ende en los precios. El mismo poder de mercado y esa incapacidad de que entren competidores va en deterioro de la calidad de estos productos. Al haber poca oferta, no hace falta diferenciarse tanto. El acceso de nuevos competidores, como vemos, queda vetado por estos empresarios que conforman el oligopolio. Requieren coordinación para que el mercado funcione. Al final presentan interdependencia. Escenarios básicos de oligopolio. La interdependencia estratégica hace que las decisiones que tome cada una de las empresas efectúe el resultado final del mercado. En general, podemos encontrar 3 escenarios básicos del oligopolio. Líder-seguidor. En este caso tenemos que una empresa, generalmente más grande o antigua, elige primero la variable clave, precio o cantidad, y luego las otras empresas hacen su elección. Elección simultánea de cantidades, también conocido como modelo Cournot. Acá las empresas deciden al mismo tiempo la cantidad a producir sin que exista un valor dado. En este caso, las compañías maximizan sus beneficios dadas las expectativas o pronósticos que tengan de las decisiones de producción de las otras. Elección simultánea de precios, también se conoce como el modelo Bertat. En este caso, las empresas también eligen de manera simultánea y el resultado final se acerca a la competencia perfecta, cuando las firmas venden productos muy similares. Comportamiento estratégico del oligopolio y sus juegos. Los oligopolistas son como jugadores de póker, en el sentido que tratan de anticiparse a los movimientos de sus oponentes para estudiar la toma de decisiones interdependientes. Utilizamos la teoría de un juego estratégico, donde los concursantes planean estratégicamente cómo maximizar sus pagos, teniendo en cuenta el comportamiento de sus adversarios. Una conjetura es la creencia que una firma forma sobre la reacción estratégica de otra firma competidora. Tipos de oligopolios. Oligopolios sin colusión. Las empresas no se ponen de acuerdo entre sí. Ejemplo, el modelo de Cournot, que es un modelo de decisiones simultáneas. Modelo Stackberg, se maneja un producto homogéneo. Oligopolios con colusión son carteles, liderazgo de precios. Convierte al consumidor en aceptante y es alto poder en el mercado. Los supuestos generales del oligopolio. Bienes homogéneos o diferenciados, pocos vendedores y muchos compradores, información y conocimiento perfecto, entrada limitada, los cuales existen barreras de entradas, barreras legales y barreras técnicas. Barreras de entrada. Se refiere al grado al que en el largo plazo las empresas establecidas pueden elevar sus precios de venta por encima del costo medio mínimo de producción y distribución sin inducir la entrada de nuevas empresas en la industria. Entre las diferentes fuentes principales de barreras de entrada tenemos las ventajas absolutas en costos, las economías de escala, las ventajas de la diferenciación de producto y publicidad y el acceso a canales de financiación. Ventaja absoluta en costos. Se refiere a la capacidad de la empresa establecida para producir cualquier nivel de producción a unos costos unitarios menores que los de los competidores potenciales. Las nuevas empresas pueden enfrentarse a precios más elevados de los factores de producción. Las economías de escala se logran a través del aumento de la eficiencia en la producción, la distribución y la gestión de la empresa, lo que se traduce en la reducción de los costos por unidad producida. Esto permite a las empresas producir más productos a un menor costo.
Las economías de escala son comunes en las empresas grandes y en aquellas que se dedican a la producción masiva. Ventajas de la diferenciación de un producto. Ventaja competitiva. Al ofrecer un producto único que se destaca en el mercado, la empresa puede ganar cuota de mercado y mantener una ventaja sobre sus competidores. Precio más alto. La capacidad de ofrecer un producto único puede permitir a la empresa cobrar precios más altos. Menor sensibilidad al precio si un producto está bien diferenciado. Con todo lo antes expuesto de parte de nuestro grupo, damos por terminado nuestro proyecto integrador Oligopolio. Gracias por su atención y muy buenas noches. Ok. Bien, ¿cómo ven ese mercado panameño según el oligopolio? Bueno, es muy competitivo. Lo hablo como ejemplo lo que es el refresco de Coca-Cola y Pepsi-Cola. Aunque Coca-Cola no tiene mucha competencia, pero bueno, la Pepsi-Cola sí le ha dado bastante por los costos altos que ha tenido la Coca-Cola últimamente. Y también hablo por la parte de lo que son las marcas, como dijimos, las Nike, Adidas, que también son competidoras en el mercado. Ok. Bien. ¿Alguien más? Bueno, lo que veníamos diciendo que Panamá pues tiene un mercado muy pequeño y a veces se crean esos, digamos, oligopolios naturales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Donde no es que se le prohíba la entrada a nuevos competidores, sino que es un poquito difícil, ya establecidos los precios, ya establecidos los segmentos en los mercados, es bastante difícil que una empresa, digamos, eso, como el caso de la cervecería que habíamos mencionado, ¿no? Se le hace muy difícil. Y hoy día se ve también en el caso de las comunicaciones, ¿verdad? Que se están formando se han formado muchas adquisiciones, ¿verdad? El caso de Cable and Wireless, que compró Claro, por así decirlo de alguna manera, y las otras que se han fusionado, ¿verdad? Y definitivamente quedan menos. Ese es otro ejemplo, ¿no? De oligopolio. ¿Sí? ¿Alguien va a decir algo? Sí, profe. Como yo trabajo en la oficina comercial de la embajada, nosotros vemos muchos servicios para empresas españolas que vienen aquí y hay un mercado que ya tenemos prácticamente 3 años súper saturado, que es el de vinos. Vinos, mire. Vinos. Y nos han llegado servicios personalizados de empresas españolas que quieren introducir su marca aquí de vinos, pero lamentablemente le hemos tenido que rechazar el servicio y decirles y darles nuestro informe de mercado, nuestro estudio de mercado con respecto la a verdad. Ajá, la investigación verdad, real. de que no les conviene. Claro. De que no les conviene. Es un monopolio aquí bastante y no tanto que sea el monopolio, sino que como el mercado es muy chico, ya los súper que venden o las bodegas que venden aquí o como la gente está de empresa de licores. De licores, ya lo tienen muy saturado y ya tienen las líneas de las marcas que venden. Entonces, que entre una marca por ejemplo, más, ¿no? Claro. Sí, están comprometidos con esa marca. Entonces, que entre una marca más es bien difícil ahora mismo. Sí, y los vinos, verdad que es un mercado bastante selecto, ¿no? No todas las personas toman vino, hay gente que
que les Exacto. agrada, ¿verdad? Y O sea, yo, nosotros no somos como quien dice de almorzar o cenar con el vino. no. Así De, que de vez en cuando catar un vinito de fin de semana, entre amigos, entre fiestecitas, hasta ahí. Pero no como los españoles que sí tienen de costumbre eso no sé si es con la cena o el almuerzo, no recuerdo. Tomar sí, con la cena, pero ellos también son bien cerveceros. Ellos con el bueno, almuerzo aquí, toman cerveza. acá sí no nos gana nadie, según los estudios. Acá Pero imagínense que ellos dicen que en los comentarios de ellos que el panameño no es cervecero. No, yo creo que sí están equivocados, porque acá no hay que ponerlo en función de la cantidad de habitantes, sino en la cantidad de litros que consume por persona. ¿Será Ahí que la lo diferencia que no es, consumimos durante la semana se consume en el fin de semana? ahí la diferencia abismal, y eso sí, por lo menos aquí en la región latinoamericana estamos entre los tres, entre los tres lugares. Eso sí, pero bueno. Bien, gracias al grupo Gloribet, dígame. Sí, profe, si no hay otro grupo para poner el grupo número 4. Ok, adelante. ¿Se puede ver? Sí. Sí, se ve. Listo, buenas noches, profesor. Nada más que hay que agrandar la pantalla, que se ve. ¿Sí? Ahora sí. Listo, buenas noches, profesor, compañeros. El grupo número 4, con el tema Ley de Utilidad Marginal Decreciente, tenemos el agrado de exponerles nuestro proyecto integrador. Integrantes, Gloria Aguilar, mi persona, la compañera Emilia Jiménez, Giselle González y Patricia Navarro. Podemos introducir en este tema que la ley de la utilidad marginal decreciente debemos tener presente que se refiere al cambio del bienestar o cambio de la utilidad total que experimenta una persona al consumir una unidad adicional de un bien o servicio. Una de las ideas más básicas en la economía consiste en que el consumo de bienes y servicios cambia nuestro nivel de satisfacción o felicidad. Con la elaboración de este proyecto buscamos esclarecer dudas de cómo funciona esta ley y comprender su aplicación en nuestra vida cotidiana. Podemos hablar un poquito del origen de esta ley, que pues es a partir de la teoría económica conocida como utilidad marginal. Esta teoría fue desarrollada por economistas clásicos como William Stanley Jevons, Carl Menger y Leon Walras en la segunda mitad del siglo XIX. Definición técnica. La ley de utilidad marginal decreciente es una ley económica que establece que el consumo de un bien proporciona menor utilidad adicional cuanto más se consume, manteniendo el consumo de otros bienes constante. Esto quiere decir que produce un valor decreciente de un bien a medida que se consume una nueva unidad de este bien. La ley de utilidad marginal explicada de la mejor forma en nuestro diario vivir. A continuación, la compañera Emilia Jiménez les ampliará sobre esta parte. Buenas noches, profesor y compañeros. ¿Cómo se aplica en nuestro diario vivir la ley de utilidad decreciente? Podemos aplicar estos conceptos en nuestra vida diaria al comprender que nuestros deseos cambian con el tiempo.
y que la satisfacción que obtenemos de algo puede disminuir. Esto puede ayudarnos a ser más conscientes de nuestras decisiones y evitar el exceso de consumo. ¿Qué es la ley de utilidad marginal decreciente? Es un concepto económico que explica que a medida que consumimos un bien o servicio, la satisfacción que obtenemos de cada unidad adicional disminuye. Por ejemplo, el primer pedazo de pastel es delicioso, pero el quinto ya no tanto. A medida que vamos consumiendo algunos productos o servicios, a medida que vamos aumentando la cantidad de consumo, esta va disminuyendo y allí es donde entra el concepto de de utilidad decreciente. Ejemplo de la ley de utilidad marginal decreciente. Imaginemos que tenemos una caja de chocolate. El primer chocolate es delicioso, el segundo también, pero a medida que comen más, la satisfacción disminuye. Eventualmente se sentirán enfermos y no querrán comer más. Eso es la ley de utilidad marginal decreciente. ¿Cómo aplica esto en nuestra vida? La ley de utilidad marginal decreciente aplica en muchas situaciones, como cuando vamos a un buffet. Al principio estamos emocionados y comemos mucho, pero después de varias visitas al buffet, la comida ya no nos sabe tan bien. También aplica cuando compramos ropa o utilizamos tecnología. Aunque pueda parecer que la ley de utilidad marginal decreciente es algo negativo, en realidad puede ser algo bueno, pues nos ayuda a tomar decisiones más eficientes y a valorar lo que tenemos. Así que la próxima vez que comamos un pastel o vayas a un buffet, disfrútalo al máximo. Puede pasar la otra, compañera. ¿Cómo afecta la ley de la utilidad marginal decreciente en la toma de decisiones? En lo que es el mercado, la ley de utilidad marginal decreciente es importante en la toma de decisiones empresariales, porque permite entender cómo los consumidores valoran los bienes y servicios. Si una empresa sabe que la satisfacción que obtienen los consumidores por cada unidad adicional disminuye, puede utilizar esta información para fijar precios y diseñar estrategias de marketing efectivas. Muy buenas noches. Ahora me toca por acá a ver qué es la utilidad. La utilidad se refiere al beneficio o satisfacción que un individuo obtiene al consumir un bien o un servicio. La utilidad se basa en las preferencias individuales de cada persona y varía de una persona a otra. No siempre es lo mismo, no es directamente medible, no es algo que se observa y no es algo que se puede cuantificar o contar de manera objetiva. Sin embargo, se utiliza como una herramienta teórica para analizar el comportamiento del consumidor y explicar las decisiones tomadas respecto a este consumo. La utilidad total, como vemos acá en la imagen, se refiere al nivel total de satisfacción o de beneficio que una persona obtiene al consumir una determinada cantidad, como mi compañera lo explicó con el chocolate. La utilidad marginal es el concepto clave en la toma de decisiones del consumo. Según la ley de utilidad marginal decreciente, a medida que uno consume más, esta utilidad marginal tiende a disminuir. Voy a pasar la próxima imagen, por favor. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo gráfico, pero yo tomo un ejemplo un poco más, para mi parecer un poquito más entendible. Por ejemplo, si uno hace ejercicio y obviamente uno está sediento, necesita agua, la primera botella de agua representa mucho placer. Como por ejemplo, si lo vemos en la gráfica, de repente podemos, con el número 1, como ve, la utilidad total está igual, la utilidad marginal está igual. ¿Okay? La primera botella de agua es
lo mejor del mundo, necesita, está riquísima. ¿Okay? Cada botella de agua que tomes te da mucho más placer y calma tu sed, pero a medida que vas consumiendo la botella de agua, de repente 4, de repente 6, de repente 10 botellas de agua, tu satisfacción aumenta, pero en proporción menor, hasta el punto en el que ya no te sientas satisfecho, sino muy lleno. Necesitas un baño en este caso. En este caso va a generar un prejuicio. Correctamente, como podemos ver acá, este puede ser un ejemplo, pero un poco más gráfico. Como ven, la utilidad marginal está baja, ya que puede ser que esa es nuestra satisfacción, y la utilidad total está arriba, ya que eso es lo que estamos consumiendo, en este caso las botellas de agua. Estamos consumiendo muchas botellas de agua, pero nuestra satisfacción va bajando. Gracias. Buenas noches, profesor y compañeros. Le voy a explicar un ejemplo sobre en el caso de las hamburguesas. Como las compañeras ya habían dicho, la ley de la utilidad marginal decreciente establece que a medida que nosotros consumimos más de un bien, la utilidad adicional que se obtiene de cada unidad, esta disminuye. Bueno, en el caso de la hamburguesa, esto significa que a medida que uno consume más hamburguesa, la satisfacción adicional que obtenemos de cada hamburguesa cada vez será menor. Inicialmente, cuando comenzamos a comer lo que es hamburguesa, es probable que experimentemos una gran satisfacción, como la compañera lo dijo. La primera hamburguesa nos va a parecer espectacular. La utilidad marginal de la primera hamburguesa será muy alta, pero a medida que consumimos más hamburguesas es probable que la satisfacción adicional que obtenemos de cada hamburguesa disminuya. Puede ser que la segunda todavía nos parezca muy bien, sea bastante sabrosa, pero cada vez que comamos otra, esta vaya bajando. A medida que seguimos comiendo más hamburguesas, es probable que alcancen un punto en el que la utilidad marginal se vuelva negativa. Esto significa que la satisfacción adicional que vamos a obtener al consumir esta hamburguesa sea menor. Y se perdería el dejar de comer en un punto. Es posible que nos sentamos demasiado llenos o que empecemos a experimentar malestar estomacal debido al exceso de lo que es la comida. Como vemos aquí, pasa la Gloria, ¿ves? La tabla. Como vemos aquí, la tabla de utilidad marginal en el ejemplo que les estoy dando sobre lo que es la hamburguesa. En la columna donde podemos observar que dice cantidad de hamburguesas consumidas, muestra la cantidad progresiva de lo que es la hamburguesa que vamos consumiendo. Desde la 1 hasta la 6, este sería donde dice cantidad de hamburguesa, dice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo que sería la columna de utilidad total, que representa la satisfacción general obtenida al consumir esa cantidad, específicamente de la hamburguesa. A medida que se consume más, como les había dicho, la utilidad total aumenta, pero a una tasa decreciente, como la vemos en el cuadro. Y la utilidad marginal indica que es la última columna. Esta indica que al consumir una hamburguesa adicional, en el caso se calcula como la diferencia entre la utilidad total y la cantidad actual de las hamburguesas y la cantidad anterior. En el ejemplo se observa que la utilidad marginal disminuye a medida que consumimos más. Al principio la utilidad marginal es alta, como podemos ver, es 10 entre la primera y segunda hamburguesa, pero a medida que seguimos consumiendo más hamburguesas, la utilidad marginal disminuye gradualmente. Finalmente, cuando se llena la sexta hamburguesa, la utilidad marginal es ya de 0, pues, porque ya estamos demasiado satisfechos y ya no vamos a querer comer más. Este dato, como podemos aquí, respalda la idea de la ley de utilidad marginal decreciente, que establece que la satisfacción adicional obtenida de lo que es cada unidad adicional de un bien disminuye a medida de que consumimos más unidades del mismo. La siguiente. Como podemos ver aquí, tenemos lo que es el gráfico
de lo que es la utilidad marginal decreciente. Lo que es la línea azul muestra la utilidad total y el que está en un color como verdecito muestra lo que es la utilidad marginal, que va al principio, como podemos ver, en el número 10 está alta, de ahí va disminuyendo, quedando a 0. La siguiente. Y bueno, la clave para comprender la ley de utilidad marginal decreciente, radica en observar la columna de lo que es la utilidad marginal a medida que consumimos más hamburguesa. La utilidad va decayendo, como ya se los había dicho. Como les había dicho también, la primera hamburguesa o lo primero que nosotros comamos nos va a parecer espectacular, pero de ahí va disminuyendo. Regrésame las páginas, compañera, la que decía del cuadro. Ajá. Este cuadro que vemos aquí lo podemos hacer en lo que es en Excel, siempre y cuando tenemos lo que es la cantidad de hamburguesa y la unidad total. Ahí en lo que es Excel podemos calcular la utilidad marginal. Les voy a explicar un poco. Creamos 2 columnas en lo que es la fórmula, en lo que es Excel. En una vamos a colocar, como vemos aquí, la cantidad consumida, ya si queremos saber no solamente de este caso, sino de alguna otra cosa más que queramos saber nuestra utilidad marginal. En la primera columna vamos a colocarlo, como lo explica aquí, la cantidad consumida, en la otra lo que es la utilidad total, y luego vamos a sacar lo que es la utilidad marginal. En la columna de la cantidad consumida colocamos los valores del 1 en adelante, representando la cantidad progresiva de unidad del bien o servicio que vayamos a consumir. En la siguiente columna, que dice utilidad total, vamos a colocar lo que son los valores correspondientes a la satisfacción total obtenida para cada cantidad. ¿Y cómo vamos a calcular lo que es la utilidad marginal? Esta la calculamos entre lo que es restando la utilidad marginal y la utilidad total de una cantidad de una unidad, y bueno, a eso nos da lo que es la utilidad marginal. Esta fórmula resta la utilidad total de una cantidad de unidades de la utilidad total de la cantidad anterior, calculando así, como ya les expliqué, la utilidad marginal. Al calcular esta cantidad marginal, se observa cómo varía a medida que aumenta la cantidad consumida. Si la utilidad marginal es decreciente, la satisfacción adicional obtenida por cada unidad adicional disminuirá. Y si la utilidad marginal es constante, eso indicará que la satisfacción adicional es constante por cada unidad adicional. En cualquier caso, la idea es analizar cómo vamos a utilizar lo que es la utilidad marginal a medida que consumimos más y más unidades. Esto sería todo, profesor. Muchas gracias, compañeros. Ok, bien. Bueno, ¿cómo aplicarían esta teoría en una empresa? ¿Cómo en una empresa, profesor? Sí, esta teoría, ¿cómo se aplicaría a una empresa? Es la pregunta. ¿Aplica una empresa? Sí, no. ¿Y cómo sería si es que aplicara? Bueno, más lo veo ahora que estuvimos haciendo la investigación de este proyecto y de este tema en la vida, pues, de uno, que muchas veces caemos sin darnos cuenta, o cuando ya nos damos cuenta estamos en una utilidad marginal decreciente en productos que consumimos y compramos, que pues quizás por la emoción del momento adquirimos más de las unidades que necesitamos. Y creo que pues en algún momento hemos experimentado esto y no sabíamos que estábamos en esta ley, pues. Ajá, y creo que ustedes también mencionaron algo al respecto,
que vinculaba pues que las empresas, no todas, algunas, practican o utilizan este modelo para precisamente medir ese grado de ventas, ¿no? Para no excederse en el límite de las producciones, ¿sí? Ustedes mencionaron, pues, varios ejemplos de cuando llega ese tope de ese rendimiento marginal decreciente, ¿no? Pusieron ejemplo de los chocolates, de lo clásico del agua, por ejemplo. Y es cierto, ¿no? Es cierto que uno, la primera botella, uno se siente bastante aliviado la calor, la segunda quizá la tome, ya la tercera, ya la panza, ¿verdad? Está a punto de reventar, por decirlo de alguna manera. Y entonces ahí llega ese tope de lo que es el rendimiento marginal decreciente. Yo digo que eso, esto ocurre más en lo que es nosotros como personas, pues, porque obviamente que todos en algún, no se nos va a antojar comprar que si una hamburguesa, que si cualquier cosita que se nos antoje, pero más aplica es en nosotros con nuestro diario vivir, porque las empresas en sí, nosotros vamos a consumir lo de la empresa. Ok, pero pero aplicaría también, más en lo de pero, nosotros. pero también el rendimiento marginal decreciente también aplica en las empresas, y ese módulo lo vimos en lo que En lo que, decía la teoría de la producción, ¿se recuerdan? ajá, Sí, sí, profesor, no, iba a comentarle que la cantidad de trabajadores, como usted no Es correcto. hace. El factor fijo, el factor variable, que qué pasa a medida que uno introducía una unidad adicional de ajá, va factor de disminuyendo. trabajo, va disminuyendo la cantidad Ajá. de sillas producidas, en ese ejemplo. Igual Así acá, fue, ¿no? El rendimiento marginal decreciente. así fue Pero como fue. enfocado al consumidor, y lo otro a la oferta, al productor. Ajá, Así fue digan. como pudimos hacer lo que es las formulitas en Excel. Yo me quedé pensando, el profesor ya como que nos tocó el tema de algo sobre cómo hacer lo que son las gráficas, lo que es el cuadro, y volviendo a los temas atrás, y fue también donde me di cuenta, no, si ya el profesor, o sea, ya nos había explicado este tema, pero de otra manera. Es correcto, enfocado a lo que es la producción. Y acá, bueno, y así que sí es relevante para empresas grandes, sobre todo, que aplican esta metodología, ¿verdad? Ok, gracias. Bien. ¿Hay algún otro grupo listo para exponer? Sí, dígame. El grupo número 2, profe, buenas noches. Buenas noches. Adelante. Buenas noches, profesor, compañeros. El grupo número 2, conformado por Tatiana Andrade, Catherine Alveo, Yaritzel Camarena y mi persona, Lismara Díaz, tenemos el placer de presentarles nuestro trabajo integrador acerca del libre comercio versus el proteccionismo. Siguiente, por favor. En esta presentación hablaremos del libre comercio y el proteccionismo, las diferencias, ventajas y desventajas de ambos, y de qué manera se ve afectado un libre comercio cuando existe un proteccionismo que busca solo beneficiar al productor nacional, omitiendo algunos productos. Siguiente. El libre comercio
es una de las principales banderas del liberalismo, una corriente social, política y económica nacida en torno a las revoluciones burguesas que mandaron la entrada del mundo en la Edad Moderna, lo que es siglo XV, XVI. Se trata de una situación comercial abierta en la que las transacciones están poco controladas mediante impuestos, restricciones y otras trabas artificiales. Siguiente. Con el libre comercio también nace la idea de la mano invisible, presentada por Adam Smith en La riqueza de las naciones. Es una ilustración de cómo la ley de la oferta y la demanda benefician al conjunto de la sociedad de una manera indirecta. El concepto es el siguiente: no hay nada malo con que cada persona busque su interés individual. Siguiente. Los tratados de libre comercio son asociaciones internacionales, regionales o continentales entre dos o más países que deciden comerciar de la manera más abierta posible, sin aranceles, barreras comerciales que pudieran limitar el flujo de los bienes y los servicios entre sus territorios. El primer tratado de libre comercio de la historia se firmó en 1891 y fue el Tratado de Cobden-Chevalier entre Gran Bretaña y Francia. Desde entonces han surgido muchos más. Ventajas del libre comercio. Generan codependencia, promueven la ventaja comparativa, no distorsiona el comercio y permite el crecimiento regional. Siguiente, por favor. Algunas de las desventajas del libre comercio sería que favorece a los poderosos, genera cambios vertiginosos, no beneficia a los trabajadores y migra el empleo. Siguiente. El proteccionismo económico es un tipo de política económica en la que el Estado interviene en el comercio exterior del país para escudar a los productores nacionales de la competencia extranjera. Siguiente. A pesar de que el proteccionismo jugó un papel importante en el desarrollo económico de los países del primer mundo, en la actualidad existen posturas antagónicas respecto de su conveniencia. Los defensores del libre comercio consideran el proteccionismo como una práctica retrógrada y perjudicial que fomenta un crecimiento artificial de la economía, mientras que sus detractores consideran las medidas de protección como una forma lícita de impedir los desbalances comerciales que enriquecen a ciertos países más que a otros. Siguiente. Han existido medidas de proteccionismo económico desde antes del desarrollo de la economía moderna. En el siglo XIV, por ejemplo, el rey Eduardo III prohibió en Gran Bretaña la importación de telas de lana, esto con la intención de promover la industria textil local. A continuación, mi compañera Catherine Alveo. Sin embargo, el proteccionismo tal y como lo entendíamos, hoy nació en Alemania del siglo XIX y fue propuesto por el economista Friedrich List, quien defendía la necesidad de la Confederación Germánica de proteger sus nacientes industrias de la importación de los productos del Reino Unido, con el fin de que pudiera desarrollarse y alcanzar un nivel de competitividad justa. De otro modo, la oferta comercial británica acabaría arruinando la industria local. En los periodos de crisis y depresión generalizada, como la Gran Depresión de 1929 o las dos guerras mundiales, fueron muchas las naciones que buscaron defender su economía mediante la regulación de los productos extranjeros y el fomento de los propios. En el caso latinoamericano, esta oportunidad condujo a la política de sustitución de importaciones y al desarrollismo. La ventaja del proteccionismo es protege a la industria naciente y le brinda la oportunidad de actualizarse antes de competir con industrias extranjeras más poderosas. Protege a la economía local contra prácticas comerciales desleales como el dumping y la manipulación de divisas.
mantiene una balanza comercial favorable, impidiendo así un desbalance comercial que, en la opinión de algunos economistas, conduce a empobrecimiento local y beneficia a los sectores económicos más débiles del país, ya que solo fuertes son capaces de competir libremente con el extranjero. La desventaja del proteccionismo es que puede desincentivar la competencia y por lo tanto la calidad de los productos nacionales, dado que las empresas salen favorecidas de antemano. Permite el aumento excesivo de los precios, dado que las industrias nacionales cuentan con oligopolio artificial, y puede empobrecer la oferta de bienes y servicios en el país al hacer poco rentable su importación desde el extranjero. Algunos ejemplos sobre el proteccionismo tenemos que imponer los aranceles y o cuotas máximas a los bienes y servicios extranjeros, prohibir la importación de bienes en sectores claves de la economía local, impedir por ley que inversores extranjeros tomen el control de las empresas nacionales, establecer patentes y licencias que limiten las transferencias del conocimiento científico y tecnológico. También tenemos que controlar la tasa de cambio de la moneda local para devaluar o congelar el precio de cambio según convenga, implementar campañas publicitarias de fomento del consumo interno y realizar compras directas del Estado a los productores nacionales. Ok, el libre mercado versus o frente a lo que es el proteccionismo. El proteccionismo es la doctrina contraria al libre comercio y en ese sentido es objeto de críticas continuas por parte de los defensores de la oferta y la demanda, siendo estos últimos que sostienen que la competencia debe ser a favor de los consumidores, ya que ellos indican que es un estímulo aceptable para las relaciones comerciales y así pues el mercado lograría tener lo que es un equilibrio. Siguiente, por favor. Ok, por ese motivo, los defensores del libre comercio ven con muy mal ojos la intervención del Estado en lo que es la economía, ya que perciben que se da una fuente de inestabilidad que introduce elementos innecesarios que a la larga pues causan cada vez más pobreza. Casi llevan 2 siglos en este tema o en esta diferencia entre lo que es el libre mercado y el proteccionismo y realmente aún sigue lejos de llegarse a un acuerdo o a una base entre los dos. Siguiente, por favor. Las décadas entre 1960 y 1980 se caracterizaron por protecciones y crecimiento económico. Estos, más que todos, ya a finales del siglo, la regla dominante fue la de neoliberalismo, que se basa más que todo en que la economía se debe regir por el libre comercio, siendo así desregulada y privatizada. Siguiente, por favor. Como conclusión, tenemos que, conociendo un poco más el referente al tema, podemos determinar que la política económica basada en lo que es el proteccionismo juega un papel importante cuando existen desigualdades en la sociedad, ya que según lo que indica esta, genera mejoras para las condiciones de vida de las personas o, bueno, más que todo de las compañías también. Con la información que pude buscar entre lo que es el libre comercio y el proteccionismo, como bien explicaron mis compañeras, cada uno tiene sus ventajas y desventajas. No creo que en algún momento se llegue a decir el proteccionismo va a ser solo por lo que nos vamos a llevar o el libre comercio va a ser solamente por lo que se va a llevar cada país, porque cada uno tiene su punto clave. Para mí,
lo primordial es que sea acompañado de instituciones sólidas. En este sentido que se quiere dar a entender es que se limite la corrupción y el mal uso de los recursos. Pues que así los sectores que realmente están desfavorecidos se puedan ver más regulados en cuanto a los que tienen condiciones mejores para enfrentar a la competencia. Es decir, que haya un equilibrio en el mercado, que es lo que realmente se quisiera buscar con todas estas doctrinas. Y muchísimas gracias. Ok, bien. Así que bueno, vimos lo concerniente a libre comercio y el proteccionismo. ¿Cómo ven esas dos corrientes aquí en Panamá? ¿Cómo lo observan? ¿Se practica el libre comercio? ¿Se practica el proteccionismo? Bueno, profe, la verdad es que en lo personal, en mi opinión personal, considero que aquí en Panamá eh, tienen la ventaja de que hay, como quien dice, consumidores para todo. Entonces, tanto el libre comercio como el proteccionismo han fluido, por ponerle un ejemplo, así sea que hayan tratados de libre comercio, por ejemplo, entre Costa Rica y Panamá, antes se veía mucho lo que eran las marcas de Costa Rica, Dos Pinos, que solamente antes se veía en Costa Rica, después vinieron a Panamá, creo que ya ahora no se ven mucho, pero asimismo como hay diferentes supers, asimismo los productos, ahora se ve mucho que los supermercados están sacando sus propios productos. Por ejemplo, el Rey tiene la Value 507, creo que el Extra también tiene su propia marca, y aún aunque tengan sus propias marcas, que en este caso sería el proteccionismo, porque ellos están cuidando sus marcas, igual no dejan de practicar el libre comercio, porque siento que hay consumidores para ambos rubros. Ok, sí, eso, bueno, ustedes mencionaron fecha de años, épocas antiguas donde ya se practicaba lo que es el proteccionismo y obviamente lo que es el libre comercio, pues viene de mucho más atrás, ¿no? De la época de los mercantilistas, cuando ya había la ley esta de la mano invisible, por Adam Smith, 1776 por allá. Y después, pues, hubieron periodos así de aplicación del proteccionismo, pero acá en nuestra región se acentuó más o menos en la década de los 80, lo que es un poquito el proteccionismo, porque, digo, hay muchas metodologías macroeconómicas, ¿verdad? Y cada país, yo creo que ustedes lo mencionaron, lucha pues por su mejor condición. ¿Ok? El problema acá en Panamá es que somos un mercado, vuelvo y repito, bastante pequeño. No producimos muchas cosas, por ejemplo, artículos tecnológicos, no producimos, ¿verdad? Y necesitamos importarlos. Computadora, qué sé yo, televisores, autos, ¿verdad? Y necesitamos importar, somos más un país importador que exportador. Aunque las cifras han mejorado mucho en la exportación, pero no podemos depender 100% de ello. Más exportamos es servicio que producto, ¿verdad? Servicio como el canal de Panamá, la logística en los contenedores, cosas como esa, ¿verdad? Pero lo que es producción, pues al margen de lo que es la producción de cobre, pues no hay tierra suficiente para, digamos, exportar o alimentar a una población de China, por ejemplo. No, muy poca tierra y muy pocos cultivos. Así que lo poco que queda, pues se exporta. Es así, siempre ha sido más o menos históricamente así.
Así que, bueno, ahí, como ustedes bien lo plantearon, ventajas y desventajas de estas actividades o estas, digamos, estrategias macroeconómicas, ¿verdad? Ok. Bien, entonces quedan, a ver, si no me equivoco, quedan, a ver, 1, 2 grupos, si no me equivoco. 2 grupos por exponer. Bien, ¿exponen la próxima semana los otros grupos? ¿Qué me dicen? El mercantilismo. Sí, profesor. Ok, y lo que es isocuantas y isocostos. Sí, porque ya no vaya a ser que me quede, se vaya a la clase. Ok, ya tenemos 4, es una ventaja para nosotros, así que nos quedamos con esos 2 grupos para la próxima semana. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo más que comentar sobre el tema de hoy o los distintos temas de hoy? Bien, entonces nos preparamos para la última clase la siguiente semana, si Dios quiere. Si no hay más, entonces nos despedimos. Hasta luego, profe. Chao, profe. Hasta la próxima semana, compañeros. La próxima clase. Que vaya bien.